Hoy estamos en el programa La Otra Vista con Juan Moscoso del Prado. Moscoso es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y actualmente es jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y economista asesor en el Consejo Económico y Social del Gobierno de España. También fue diputado socialista por Navarra en el Congreso de los Diputados del 2004 al 2016, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Secretaría General de Alfredo Pérez Rubalcaba y parte de la primera de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, donde desempeñó la portavocía de Economía y de la Comisión Mixta para la Unión Europea, y también fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Y, como nota personal, siguiendo una de sus vocaciones, también es profesor de Economía en la Universidad de Deusto y director de su Centro de Asuntos Globales. Juan Moscoso del Prado, bienvenido a La Otra Vista. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Antes de comenzar nuestra entrevista, realizamos a todos nuestros invitados una pregunta de obligada contestación, digamos que haciendo un poco honor a nuestro Colegio Mayor Universitario. Díganos, si pudiera elegir a una reina, ¿a cuál escogería? ¿A Isabel la Católica o a Isabel II de España? Y díganos por qué. Uy, es una grandísima pregunta. Le recuerdo que procede usted de una tierra históricamente carlista. Sí, Es Navarro. También con grandes reinas como Blanca de Navarra. Bueno, son dos reinas, sin duda, que han marcado la historia de España. Isabel la Católica es la reina que configuró España tal y como es ahora en sentido de Estado y geográfico, y también fue la reina que abrió el descubrimiento de América y que tanto ha condicionado nuestra personalidad como nación, ¿no? y nuestro desarrollo. Isabel II, por contra, es una reina que creo que no supo aprovechar las oportunidades históricas del momento. Creo que a ninguna de las dos se las debe juzgar desde la perspectiva actual, porque eso sería equivocado. Creo que probablemente la reina Isabel la Católica fue una grandísima reina en su momento, pero Isabel II no lo fue. Isabel II fue una reina bajo cuyo reinado España perdió el tren de la Revolución Industrial, perdió el tren de la modernización, perdió el tren del impulso liberal y buena parte de los problemas del siglo XX que todavía estamos viviendo se generaron entonces. Entonces, ¿a cuál escogemos? Entonces escojo Isabel la Católica. Vale, apuntamos Isabel la Católica. Ya entrando en preguntas en materia, usted es responsable y economista asesor en el principal organismo público que asesora al Gobierno de España en materia económica y elabora dictámenes sobre proyectos, anteproyectos de ley y reales decretos sobre, digamos, los asuntos económicos más relevantes del país. Perdóneme si la pregunta resulta un poco frívola, pero ¿hasta qué punto cree que la sociedad es consciente de que muchas de las decisiones que toma el gobierno en materia económica, que obviamente afecta a los hogares de muchos españoles, pueden verse condicionadas o afectadas por valoraciones de una institución que, digamos, prácticamente se desconoce por el público, salvo por los academicistas, ¿no? ¿Podría profundizarnos sobre cuáles son exactamente las funciones de la institución a la que pertenece? Sí, claro que sí. La institución es el Consejo Económico y Social, el CES, que es un órgano de inspiración constitucional, porque la Constitución ya habla de la necesidad de incentivar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones económicas, sociales y legislativas en todos los ámbitos. El Consejo es un órgano en el que están representadas las principales organizaciones sindicales, empresariales y de otros sectores de la economía, como puede ser la economía social, las cooperativas, los consumidores y usuarios o la agricultura y la pesca. El Consejo lo que hace es elaborar dictámenes que son preceptivos pero no son vinculantes sobre los anteproyectos de ley. Por ejemplo, si el Gobierno tiene previsto legislar en un ámbito, cuando tiene un primer borrador de esa ley, un anteproyecto, lo remite al Consejo, al CES, que hace un estudio sobre la idoneidad de ese documento. Eso permite que el documento no solamente vaya a ser analizado por la vía política en el Parlamento, sino que los principales afectados en sentido económico y social, ya sean trabajadores, ya sean sectores productivos, ya sean consumidores o sean otro tipo de agentes, también tengan una vía para opinar. También elaboramos informes
de iniciativa propia sobre diferentes temas y ha habido algunos acuerdos importantes en el Consejo que han dado pie a grandes pasos legislativos. Por ejemplo, un informe que se hizo en el que sindicatos y empresarios propusieron una fórmula para regularizar cuando había más de 1 millón de trabajadores en la ilegalidad por ser inmigrantes. Eso fue en 2004-2005 y el informe del CES dio lugar a la legislación que permitió regularizar a esas personas. De modo que es una vía de perfeccionamiento democrático, de participación. Tiene usted toda la razón, poco conocida, en ocasiones un poco olvidada, y que, bueno, como todas las instituciones y como toda la política en nuestro país, pues atraviesa diferentes rachas. Ahora tiene un nuevo presidente que se llama Antón Costas, que está dando más protagonismo y confiamos en que en los próximos años pues vuelva a ser más conocida como fue al principio de su creación. Luego entraremos a analizar, desgranar algún que otro punto de algún que otro dictamen importante de los que ustedes han producido, han analizado. Pero claro, aquí la gente en casa se puede hacer la siguiente pregunta. Claro, es una institución pública, es una institución constitucional, es independiente a la del gobierno, pero lógicamente el gobierno desea favorecer una pretensión, normalmente debería desear un informe favorable para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Claro, aquí la gente se planteará la cuestión de la picaresca. Yo le pregunto, ¿hasta qué punto cree que se pueden recibir presiones, que no se deberían, pero entiéndase la ironía, hasta qué punto se podrían recibir presiones de algún partido político o de alguna entidad muy determinada para que el CES dictamine una cosa muy determinada? ¿Cuál diría que son los mecanismos de control precisamente para evitar esto exactamente? Bueno, a ver, el CES tiene un pleno y todos los documentos que se elaboran en las comisiones de trabajo se llevan al pleno y se votan. Y las votaciones son transparentes y públicas, se conocen, se publican el resultado junto al dictamen o al informe, y si algún grupo o algún consejero no está de acuerdo con el dictamen, puede incluir en el dictamen un voto particular, que es un texto alternativo en el que explica las razones de su discrepancia o de su visión alternativa. El proceso de elaboración de las leyes es más complicado de lo que parece, porque, siguiendo lo que dice la ley de gobierno, solamente al final del proceso la ley se remite al Parlamento, que es donde los partidos políticos intervienen. Hay toda una fase previa. Primero suele haber un periodo de consulta pública donde cualquier ciudadano o cualquier instancia o entidad puede opinar sobre el texto que se ha publicado. Luego se pide una serie de dictámenes preceptivos, por ejemplo, si es en materia penal, pues al Consejo Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial. Si tiene que ver con temas de privacidad, pues a la Agencia de Protección de Datos. Si son de temas alimentarios, a la Agencia de Salud Alimentaria, etcétera. Y solamente al final de ese proceso, antes del anteproyecto final, se remite tanto al Consejo Económico y Social, que elabora un dictamen político-económico, porque deja de ser opiniones políticas, aunque en lo económico y social, y después el Consejo de Estado, que hace un análisis más jurídico sobre el encaje de esa norma en el marco jurídico general. Y una vez que ya el Gobierno tiene todas esas opiniones, donde puede haber de todos los tipos, es el Gobierno el que atiende o no las recomendaciones y el que ya remite un texto definitivo a las Cortes. Vale. Yo no creo que picaresca sea la mejor definición. Lo que sí que es verdad es que en ocasiones el interés general es claramente el eje o el motor que impulsa la evolución o la reforma o los cambios en un texto, y otras veces son choques de intereses legítimos, pero choques de intereses sectoriales o económicos o incluso sociales. De modo que cada texto, cada proyecto legislativo es distinto, y es frecuente que las recomendaciones que se formulan no se atiendan, no sean atendidas, o incluso también es frecuente que en cuestiones muy, muy delicadas o muy complicadas o polémicas no se alcance un acuerdo entre sindicatos y empresarios, como ya sabemos. Usted, que ha podido ver y trabajar con distintos gobiernos, recuérdeme, ¿desde qué año forma usted parte de este consejo? Yo comencé a trabajar en el consejo porque yo soy trabajador técnico del consejo, o sea, no represento a ninguno de los grupos que he mencionado.
yo ingresé en una posición que hubo en el año 94. Correcto. Entonces, usted efectivamente, que desde el año 94, que ha llovido bastante, que ha colaborado con bastantes gobiernos, en este gobierno concretamente, gobierno de coalición, el primero en la historia constitucional de España, ¿usted ha podido analizar que por el hecho de que sea una coalición que, digamos, a nivel político pueden generarse ciertas divergencias, a la hora de solicitar al CES cierto asesoramiento, ¿suele hacerlo el gobierno, por ejemplo, el Consejo de Ministros, de forma coordinada, o cada ministerio, por ejemplo, en este caso del Partido Socialista y Podemos, tiende a solicitar asesoramiento de forma separada? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Es distinto en este gobierno con respecto a otros? Sí, no, el procedimiento no es distinto, el procedimiento es el mismo, el procedimiento es que es el Consejo de Ministros el que remite el anteproyecto en la fase final de este procedimiento que hemos contado antes, que está recogido en la Ley de Gobierno, y lo remite al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado. Ahora bien, la ley del Consejo Económico y Social establece que el Gobierno tiene cierta discrecionalidad a la hora de enviarlo o no. Entonces, en algunos casos, aunque puedan parecer materias que son totalmente competencia del Consejo, en ocasiones no se remiten, por las razones que sean. Por ejemplo, en ocasiones, si un acuerdo entre sindicatos y empresarios da lugar a una legislación, pues al haber sido negociado de manera bipartita o tripartita, no necesariamente tiene que ir al Consejo a buscar ese acuerdo tripartito. Si comparamos con otros gobiernos previos, los gobiernos, yo creo que los dos gobiernos más comparables, los dos periodos de gobierno más comparables o más equiparables son los 8 años del gobierno del presidente José María Aznar y los 8 años de gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos gobiernos solicitaron muchas opiniones de todo tipo al Consejo, al CES, al principio de sus primeras legislaturas, que es cuando más carga legislativa y reformadora hubo. Y en la segunda legislatura, a medida que otros elementos comenzaron a ocupar la agenda política y que la situación de estabilidad económico-política fue cambiando y debilitándose, llegaron menos textos. De modo que se ve como una curva que luego va reduciéndose. Tuvo también el Consejo una época muy intensa al principio de su creación, pero su creación fue en la segunda mitad de los gobiernos de Felipe González. Y en esta nueva etapa todavía es pronto, creo yo, para deducir una pauta, porque todavía pues hemos tenido meses de muchas peticiones, luego meses de menos, porque hemos tenido un gobierno que ha estado un año después de la moción de censura sin mayoría parlamentaria, y en cuanto configuró una mayoría parlamentaria, hemos tenido año y medio prácticamente de restricciones del COVID, por el COVID, de modo que no es extrapolable demasiado, pero hemos dictaminado bastante en los últimos 2 años. Bueno, al fin y al cabo es cuestión de adaptarse a las circunstancias, a los tiempos. Y ahora me gustaría desgranar con usted, aunque podría dar para muchísimo tiempo, algún que otro punto del dictamen que publicaron, si no he leído mal, el pasado mes de julio, que ha sido por algunos alabado, algunos bastante polémico, sobre el anteproyecto de ley que acaba de presentar el gobierno de Pedro Sánchez sobre la reforma y revalorización de las pensiones, en la que, sin paliativos, el Consejo valora positivamente las conclusiones del mismo. Para no pillarle en un renuncio, porque yo sí cuento con el apunte, le leeré textualmente el apartado al que deseo que se refiera. Yo pretendo que no nos pongamos excesivamente técnicos, aunque lógicamente es inevitable, aunque sea algo complejo, para que quienes vean la entrevista pues tengan claros los conceptos. Entre otros puntos concluyen que valoran positivamente el nuevo modelo de incentivos y desincentivos para fomentar el retraso de la edad de jubilación, con respecto a la jubilación anticipada, para no fomentarlo. Además, valoran positivamente que las pensiones vuelvan a revalorizarse, aunque en algunos casos siempre ha sido así, a través del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, es decir, automáticamente elevar las pensiones si aumentan los precios, no así cuando bajan, que en este caso se congelaría. Y aquí es cuando yo me pongo en modo abogado del diablo populista, porque sobre esto, claro, hay que buscar referencias. Entre otros, los expertos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios enfatizan, por otro lado, que lo que plantea el anteproyecto, estoy leyendo textualmente, es reducir la pensión un 21% a quienes decidan adelantar su jubilación 2 años y cuenten con menos de 38 años y 6 meses cotizados. Es decir, me pongo populista en este sentido. Sí, pero
CESIF no está en el Consejo Económico y Social, ¿eh? Efectivamente. Entonces, permítame que termine el análisis y usted me contesta. Es decir, que de acuerdo con este argumento de la central sindical, nuestros padres y abuelos, es decir, aquellos nacidos entre los años 50 y 60, que llevan, digamos, trabajando toda la vida, necesitan cotizar mínimo 40 años si quieren obtener, digamos, el 100% de una jubilación completa, porque si no, dicen que se va a sufrir un tijeretazo. Un tiempo para completar que digamos que es imposible, y ya le digo yo, por parte de los jóvenes, que va a ser bastante imposible, si no recuerdo mal, con un 38% de precariedad laboral juvenil en España. Entre otras le planteo, de acuerdo con este argumento de la central sindical, ¿cómo se justificaría una revalorización de las pensiones, que está muy bien por justicia social? Por ejemplo, el año pasado fue un aumento del 0,9% estimado con el IPC, cuando en cambio se sobreentiende un recorte encubierta del 21% a la larga. La gente no es experta en economía, yo tampoco, pero pueden llegar a esta misma reflexión. Yo le pregunto, ¿qué hay de cierto en esto y cuánto de populismo? Desgránelo, por favor. A ver, yo voy a explicarlo como Juan Moscoso del Prado, porque yo no debo, no puedo además, ¿no? Valorar los dictámenes de la institución en la que soy un técnico, ¿no? Y donde velo por la neutralidad y la objetividad. Pero le voy a decir lo que está usted refiriéndose. Hay dos cuestiones, son dos cosas distintas. Cuando una persona se jubila con una pensión calculada en serie en función de unos parámetros y obtiene una pensión, la que sea, digamos una pensión 100. Y luego esa pensión 100 es la que cobra mientras viva, y esa pensión es la que se va revalorizando conforme al IPC según la reforma, ¿no? Entonces, imaginemos que yo me jubilo y tengo derecho a esa pensión 100. Sin embargo, cuando usted me habla del recorte hasta un 20% de las pensiones, no estamos haciendo referencia a cómo se va a revalorizar esos 100 en el tiempo, sino cómo calculo esos 100. Si esos 100 van a ser 100 u 80. Entonces, si una persona, y es cierto que el sistema es así, se jubila anticipadamente, eso está penalizado. De modo que, si yo, por ejemplo, Juan Moscoso del Prado, tengo derecho a una pensión 100 a los 67 años, si me jubilo con 63, como usted está diciendo, o como decía CESIF, pues igual me penalizan 21%, con lo cual en vez de 100 cobraría 79. Y luego esos 79 son los que suben con el IPC. Entonces las dos discusiones son muy importantes, porque a los dos nos interesa, a todos, tanto que nuestra pensión sea lo más parecido a 100 posible o incluso mayor, y que luego se revalorice. Para un jubilado, igual, tan importante es que la base, o sea, que esto es que la cantidad que se calcula a la hora de jubilarse sea lo más justa y más grande posible, como que luego esa cantidad no se deprecie con la inflación. Digámoslo de otra manera, si yo me jubilo con 100 y luego hay 4 años con inflación del 5% y no me sube la pensión, estoy en 80 en 4 años. De modo que y me caerán muchos más años de vida. De modo que tan importante es la cuestión del IPC como que en vez de jubilarme con 80 me jubile con 100, ¿no? Porque las dos variables combinadas pueden hacer que las magnitudes en una esperanza de vida para los jubilados de más de 20 años pues cambie bastante. Claro, aquí el señor... No sé si lo he explicado. Sí, pero entonces yo insisto, entonces el señor mayor, la señora mayor, que quiera jubilarse anticipadamente después de trabajar, vuelva a ser populista, tantísimos años de su vida, aquí se preguntará, si estuviera aquí a lo mejor, ¿y a mí qué me importa una subida o una compensación a través del IPC si luego al final cuando me llegue la edad de la jubilación voy a sufrir ese corte como usted ha afirmado del 20%? ¿Cómo le convencería de que le compensa? ¿O cómo? Pero, por ejemplo, para cotizar, para jubilarte con el 100% de la base es la cantidad para la que tú cotizas en función de lo que ganas. Imagínate que ganas al mes 1.500, pues tu base es 1.000 más o menos, digo por redondear, ¿no? Entonces, para jubilarte con 1.000, ganando 1.500,
tienes que haber cotizado 40 años, con lo cual tienes que haber empezado a cotizar a los 27 y no haber parado de cotizar nunca. Y la base se calcula con función de los últimos 30 años, que es donde hay discusiones, y yo también estoy de acuerdo con algunas de las dudas que genera el sistema, porque el sistema tradicional presumía que los últimos 30 años de carrera eran los mejores, de modo que se ignoraban los 10 primeros. Sin embargo, ahora es muy frecuente que personas jóvenes coticen a una base, a la que sea, y sin embargo, a partir de los 50 o 60, tengan más problemas para generar ingresos buenos, de modo que una reforma que yo creo que vamos a ver a corto plazo, sino a medio plazo, es que se permita elegir los mejores años de cotización. Lo cual también tiene problemas, porque si tú permites a la gente elegir los mejores años de cotización, si tú, por ejemplo, digamos los 30 mejores, si tú has cotizado 30 años ya máximos y tienes 55 años, también eso es, en cierto modo, un incentivo a cotizar menos en los 10 años que te quedan, lo cual tampoco es bueno para el sistema, ¿no? Claro. ¿No? Porque el sistema reacciona con mucha rapidez a los incentivos de entrar y salir, sobre todo en las edades más elevadas. Pero yo creo que las reformas están bien orientadas, las que se plantean. Yo creo que nadie tiene que temer esos recortes, pero sí que hay que garantizar que las reformas en sentido micro, como estas, por ejemplo, de cómo se penaliza las jubilaciones anticipadas, no traten de manera injusta, por ejemplo, a carreras muy largas, porque hay personas que empiezan a cotizar con los 18 años. Entonces, se producen a veces situaciones comparativamente pues potencialmente injustas, que una persona que ha cotizado de los 18 a los 60, ¿no? Que son, ¿no? 42 años cotizados, ¿no? Sin embargo, igual tiene peor pensión que una persona que ha cotizado lo mismo desde los 25 a los 65 porque no ha sido anticipada. De modo que todo eso por eso es tan complicado el cálculo de las reformas del sistema, porque la masa y los flujos son muy potentes y porque el sistema se definió bajo unos parámetros que eran una esperanza de vida mucho más baja, unas carreras más cortas, con años de vida, de ingresos altos al final. Y ahora nada es así ya. Este es el problema actual con la coyuntura actual y es la solución actual que hay que dar. Hay que establecer una reforma. Pero planteándolo a largo plazo, como es mi caso, en el caso de los jóvenes, que es muy difícil cotizar a los 18 años, empezar a cotizar a los 18 años como bien hacían nuestros padres y nuestros abuelos, ahí ya en otra época en blanco y negro. ¿Qué medidas cree usted que deberían aplicarse de cara a ese enfoque en la juventud? ¿En qué debería radicar? ¿En mayores cotizaciones? ¿Políticas destinadas específicamente al fomento del empleo para jóvenes? Digamos, para compensar, ¿no? Digamos que a mayor cotización, pues mayor podrá ser el volumen de pensiones. Bueno, una primera medida que es fundamental, y que ya de hecho ya está, es que no se puede exigir más años de cotización de los que caben en una carrera profesional con una formación superior razonable. Tú no puedes pretender, por ejemplo, digo muy absurdo, exigir 50 años de cotización y jubilación a los 67 años, porque entonces eso excluiría a los universitarios de cualquier vía de llegada a la cotización máxima. Eso sería absurdo, con lo cual, más allá de los 40 años, no hay mucho más margen para crecer. 40 años ya estamos en carreras profesionales de los 27 a los 67, con lo cual empieza a ser difícil para muchas personas que con estudios, como estamos en un colegio mayor, superiores, hacerlo. Medidas que se han hecho en el pasado y que luego se han derogado y que van a volver y que fueron muy positivas, fue, por ejemplo, las medidas que se adoptaron para permitir a los estudiantes rescatar los periodos de prácticas y de becas. Es decir, una muy buena vía de entrada al mercado de trabajo son las prácticas
y las becas de todo tipo, pero es muy injusto que esas becas y esas prácticas que pueden durar 4 meses, pero a veces duran 2 años, sin embargo, no computen, aunque sean de remuneración baja, no computen como antigüedad en tus cotizaciones. Yo, por ejemplo, cuando se aprobó un Real Decreto en el año 2010 con el ministro Valeriano Gómez, que permitía rescatar ese tipo de años, lo hice, y pagando una cantidad relativamente pequeña, pues conseguir rescatar varios periodos de prácticas. Y eso permite que las personas con una formación más larga o que han tenido más problemas para entrar en el mercado de trabajo, pues puedan justificar como antigüedad periodos que son muy importantes como para tu vida de estudiante y para formarte, porque yo también al mismo tiempo creo que la formación es muy valiosa, y también es una pena abandonarla demasiado pronto por el ansia del trabajo, salvo que tengas absoluta necesidad. Y bueno, y hay vías intermedias que te pueden permitir seguir estudiando, formándote al mismo tiempo que cotizan. Incluso en mis tiempos, los de la generación que hicimos la mili, pues también se ha considerado como antigüedad, porque era un año en el que no podías trabajar. Entonces yo creo que hay que ser generoso a la hora de calcular antigüedades, y hay que ser justo a la hora de determinar cuáles son los periodos que determinan la base en la que estás. Y desde luego hay que apostar por la longevidad profesional. Sí, la vida y la calidad de vida ha mejorado muchísimo. Las personas tienen muchísimo que ofrecer durante muchísimos más años de lo que nos imaginábamos hace 20 o 30 años. Es enriquecedor para todos, es cohesionador, es inclusivo, y al mismo tiempo permite que los sistemas de pensiones sean mucho más sostenibles. También hay que permitir que las personas de una determinada edad puedan compaginar actividad con jubilación, que es algo que hasta ahora tampoco estaba permitido, porque las pensiones se entendían como una prestación, una prestación sustitutoria de la imposibilidad de trabajar, porque cuando te jubilabas es porque estabas ya tan hecho polvo, ¿no? que no podías hacer nada. Sin embargo, ahora te jubilas y sigues en plena forma, puedes hacer otras actividades, puedes trabajar a tiempo parcial, puedes recuperar actividades de docentes. Entonces se debe permitir ese tipo de compatibilidad para aligerar las cargas sobre el sistema de pensiones y al mismo tiempo prolongar la vida profesional. Correcto, una explicación muy amplia, tanto a nivel... es que es necesaria para que el público entienda exactamente la cuestión. Cambiando ahora totalmente de tercio, el precio de la luz. Esto, digamos, va cogiendo intensidad. Sí. Nunca mejor dicho. Como sabemos, se está marcando récords históricos. Yo no me atrevo a decir a cuánto está ahora el kilovatio hora, porque mañana lo más seguro es que mañana vuelva a cambiar. El Banco de España explica que la subida debe a 3 motivos, en parte por los cambios de oferta y la demanda derivados de la pandemia. Pero dice, un 20% de la subida se debe al mayor coste de los permisos de emisión de CO2 de las empresas, 50% de la subida como consecuencia del encarecimiento del gas en el mercado. La Unión Europea apunta, entre otros, al aumento de precios impuestos por la Rusia de Putin. Y el resto se debe a la mayor base imponible de impuestos y el traspaso a minoristas, entre otros, porque las empresas no van a bajar su margen de beneficio. Vale, bien, aquí el ciudadano medio se preguntará, ¿y a mí qué me están contando de culebrones de palacios? Al fin y al cabo, el que paga la factura de la luz soy yo. Entonces, le pregunto, ¿con qué herramientas contamos en España precisamente para evitar que en un futuro esto pueda seguir ocurriendo? ¿Qué cree que debería hacer el gobierno al respecto? ¿O es que el gobierno tampoco tiene las herramientas? ¿Dependemos de la Unión Europea? ¿O también la Unión Europea está atada de pies y manos, como algunos dicen? Bueno, la Unión Europea acaba de aprobar una comunicación en la que habla de una caja de herramientas, el toolbox, ¿no? Que es como se ha extendido, ¿no? la expresión, en la que recoge las principales medidas que se pueden adoptar para luchar contra la subida de precio de la energía. Y cuando hablamos de la subida de precio de la energía nos referimos sobre todo al precio de la electricidad, aunque obviamente los hidrocarburos han subido y también ha subido el precio de la gasolina y del gas como consumo directo, porque también consumimos gas de manera directa en nuestras casas, en las calefacciones y en más sistemas. Usted ha explicado muy bien las tres vías de subida de precios, pero en realidad, si te fijas bien, son 2, porque la primera y la segunda son la misma. Lo que se ha producido primero por razones coyunturales. Hubo un invierno muy frío, el invierno pasado, que impidió que
la Unión Europea y otras economías desarrolladas acumularan o almacenasen gas, como lo suelen hacer, para afrontar el invierno siguiente. De modo que las reservas de gas son bajas y para generar electricidad hace falta, como se dice, enchufar directamente el tubo del gas ruso o del gas argelino a las centrales, porque no teníamos gas almacenado comprado a precio más bajo. Eso ha hecho que eso se debe al invierno más frío de lo normal del año pasado, que hizo que se consumiera mucha más energía de la habitual. Al mismo tiempo, este verano ha sido un verano, más que muy caluroso, ha sido un verano en el que ha hecho muy poco viento. De modo que la demanda eléctrica del verano ha seguido también tirando de las reservas de gas que ha hecho falta quemar para que las centrales de los ciclos combinados produjeran la electricidad que es necesaria en verano, sobre todo porque en verano se consume mucha electricidad por el aire acondicionado y en este caso, este verano, porque se ha ido reactivando toda la industria electrointensiva, que ha hecho que haya habido mucho consumo eléctrico. De modo que hay mucho menos gas acumulado del habitual. Al mismo tiempo, se ha producido un rebote económico muy rápido como motivo del fin de las restricciones del COVID en todo el mundo, en particular en China. Pero la economía china es una economía que está acelerando su transformación hacia una economía que emite menos CO2. Entonces, aunque el gas emite CO2, China está reemplazando la generación eléctrica quemando carbón por la generación eléctrica quemando gas. De modo que, aunque el CO2 se sigue emitiendo, es mejor quemar gas que quemar carbón, ¿no? De modo que la demanda de gas mundial ha aumentado muchísimo por la demanda china, y eso ha encarecido los precios. Luego hay el elemento geopolítico que usted ha explicado muy bien sobre Rusia, que además, en particular en España, que es en cierto modo una isla energética, se ha visto agudizado por el conflicto argelino-marroquí. ¿Y qué ocurre cuando China demanda más CO2, demanda más gas y sube el precio del gas? ¿Y qué ocurre cuando en Europa tenemos pocas reservas de gas y tenemos que comprarlo y hace poco viento? Que para producir electricidad con gas hay que comprar derechos de emisión. De modo que también al quemar más gas ha aumentado la demanda de los derechos de emisión. Y los derechos de emisión han visto aumentado su precio. Ahí también hay un debate interesante, porque los derechos de emisión, esto es, tú compras un papelito que te permite emitir X toneladas de CO2. Entonces, si no tienes el papelito, no puedes emitirlos. Y esos papelitos se venden en un mercado bastante complicado, con una regulación sofisticada, pero se pueden revender. Entonces, se ha producido una especulación sobre los derechos que han hecho que se conviertan también en activos financieros, objetos de especulación. De modo que esa propia especulación ha hecho que los derechos probablemente hayan aumentado su precio más de lo que la demanda propia de la economía real del sector energético hubiese provocado si no hubiese habido especulación. Entonces, ¿qué puede hacer España? España, respecto a los precios del gas, puede hacer poco. Lo que tiene que hacer España es lo que está haciendo conjunto con los países europeos, y de hecho ha sido iniciativa del gobierno español en gran medida, es intentar comprar gas de manera conjunta, coordinada, para tener más capacidad de compra, aumentar la capacidad de almacenamiento para poder comprar cuando baje el precio y tener reservas para cuando vuelva a subir, porque va a volver a subir, intentar acelerar la generación por vías alternativas, que es una cuestión polémica, porque ahí tenemos varias vías. Las energías renovables, que son básicamente solar y eólica, pero son energías que dependen un poco del azar, del día y de la noche, de si está nublado o no, de cómo sopla el viento, y no se pueden acumular. España no tiene capacidad para producir más energía hidroeléctrica de la que ya produce, porque es una energía renovable y almacenable. Por ejemplo, los países escandinavos tienen mucha energía hidroeléctrica. Y luego está la cuestión de la energía nuclear, que es un debate que se está abriendo, pero que también hay que tener en cuenta que la energía nuclear genera, no emite CO2, pero genera otro tipo de residuos y otro tipo de riesgos, y más aún después de lo que vimos en el accidente de Fukuyama en Japón, que prácticamente hay una zona entera de Japón que no va a poder volver a ser habitada en muchísimo tiempo, hablamos de siglos, y cualquier solución nuclear además
exige años de adaptación. O sea, si ahora decidiéramos construir centrales nucleares, probablemente esas centrales nucleares no estarían operativas hasta dentro de pues, una década o incluso dos. Ahora el único país europeo, no ya Unión Europea, es el Reino Unido, que está construyendo 2 centrales nucleares y llevan casi 20 años construyéndolas con unos costes que se han cuadriplicado y sin ningún tipo de, de rentabilidad económica salvo la estratégica. De modo que, ¿qué se puede hacer? Pues en el tercer componente que usted ha citado, eliminar peajes a la distribución, eliminar fiscalidad, establecer un sistema de fijación de tarifas que no sea marginalista. El otro día, en la charla que tuvimos, expliqué cuál es el sistema marginalista. El sistema marginalista básicamente consiste en que el precio diario de venta de kilovatios lo fija el último kilovatio que se coloca en el mercado. Obviamente el último kilovatio que se coloca en el mercado es el kilovatio más caro, de modo que los demás kilovatios se beneficiaban hasta la reforma de este verano del precio máximo. Lo que ha hecho el gobierno es que la parte de la factura, que es producción nuclear, producción hidroeléctrica o renovable, se cobra al coste real, lo cual es difícil de calcular y eso provoca roces con las empresas eléctricas porque la información de los costes es de ellas, no es fácil saber realmente a cuánto le sale el kilovatio a una empresa privada y quizá no tenga muchos incentivos para decírtelo si tú lo quieres saber para bajarle la tarifa al máximo, ¿no? Y respecto a la parte de la factura que tiene que ver con la generación con gas, pues ahí es donde ha habido una rectificación del gobierno, porque primero se impuso que la tarifa fuese por debajo del coste del gas, con lo cual iba a ser a pérdidas para las eléctricas y ahora el gobierno ha aceptado que no sea a pérdidas. Yo creo que el precio de la energía y la electricidad va a estar alto durante una serie de años. Las tecnologías renovables todavía no están maduras como para reemplazar a la producción con gas y de hecho el ciclo combinado de gas es la tecnología base de nuestro sistema energético y es la tecnología sobre la que se sustenta la transición, desde la que emite más CO2 a las renovables, pero todavía no tenemos capacidad de almacenamiento ni de generación como para poder tener capacidad de seguridad de alimentación y de suministro al 100% con las renovables. De modo que yo creo que hay que ser conscientes de que va a ser caro y que la transición energética y ecológica tiene un coste que hay que pagar, porque si no el cambio climático puede provocar y provocará pues, consecuencias mucho más graves que esa subida de precios, pero esto va a tener un coste a corto y medio plazo que tenemos que gestionar de la mejor manera posible. Con esta cuestión de la crisis del gas con Argelia y demás, ¿qué respondería a aquellos que dicen que se avecina un invierno frío precisamente por esta crisis? Porque hay gente que está apuntando precisamente a esto, bien sea verdad de expertos o bien sea bulo, dicen que puede venir un invierno frío, incluso que puede haber cortes eléctricos, ¿no? ¿Usted diría que es bulo? ¿Usted diría que es realidad? Yo no creo que sea muy verosímil pensar que puede haber cortes eléctricos o de suministros, pero sin duda el cambio logístico que supone, ¿no? el cierre del gasoducto de Argelia que llega a España desde Marruecos, ¿no? Y su sustitución por barcos de gas, ¿no? Pues bueno, exige máxima pericia y destreza para garantizar esa realidad. También se puede avanzar en otra serie de medidas muy importantes, como es las conexiones con Francia, ¿no? y aumentar y trabajar en lo que debe ser un objetivo europeo, claro, que es la creación de la Unión Energética Europea. No tiene mucho sentido que tengamos un mercado común, que tengamos una moneda única, que tengamos una unión bancaria y que, sin embargo, en materia energética sigamos siendo islas. En nuestro caso somos una isla junto con Portugal, ¿no? Una isla ibérica, pero las interconexiones son menores de lo que haría falta para garantizar estabilidad y seguridad en el suministro en la medida de lo necesario.
¿En qué situación, entrando ya en un plano más de relaciones internacionales, en qué situación cree usted que se encuentra actualmente a nivel de imagen y reputación la Unión Europea tras una pandemia con todos los aciertos y errores que ha tenido la Unión, también con el debate energético? ¿Usted cree que la imagen de la Unión Europea está saliendo más fortalecida que perjudicada en estos sentidos? Yo creo que sí. Cuando hablamos de la imagen de la Unión Europea, tenemos que hablar de la imagen de la Unión Europea hacia afuera y la imagen que tenemos los europeos de la propia Unión, Del ¿no? Estado con respecto a sus miembros. Sí, claro. A nivel internacional, la Unión Europea sigue siendo vista y reconocida como la principal zona de prosperidad del planeta y donde más se desea vivir si no eres nacional de uno de sus Estados miembros. De hecho, pues eso se ve todos los días en las presiones migratorias, ¿no? Y en otra mucha serie de elementos. Respecto a los ciudadanos de los diferentes estados de la Unión Europea, los ciudadanos europeos, como somos nosotros, la imagen de la Unión pues tiene mucho que ver también con las políticas conjuntas y la percepción de la benevolencia y los efectos de las políticas comunes. Tuvimos, por ejemplo, los países mediterráneos y los del sur, pues durante muchos años una imagen muy positiva vinculada con los fondos estructurales, vinculada con el crecimiento económico, vinculada con la estabilidad política que nos trajo el euro, vinculada con los beneficios del euro, con la equiparación del nivel adquisitivo o la aproximación, todavía no nos hemos equiparado en cierta medida. Y, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, no habría sido posible organizar la campaña de vacunación masiva que se ha organizado en la Unión Europea sin la coordinación de la Unión Europea. Si los Estados miembros hubiésemos empezado a competir entre nosotros, pues habría habido grandísimas diferencias, probablemente hubiésemos tenido que cerrar fronteras y eso hubiese tenido efectos económicos peores todavía de los que tuvo la pandemia y el resultado habría sido peor. Ahora, en materia energética, estamos como con el COVID empezando un poco de cero, porque son ámbitos donde la Unión no tenía competencias. Y de hecho, en el Consejo Europeo próximo del mes que viene, el del final de este semestre, vamos a ver más decisiones. Y como decía antes, la Unión Europea está ya pensando con mucha firmeza en la idea de trabajar para la creación de una unión energética, que sería un nuevo elemento que permitiría pues, proteger mejor a los ciudadanos, evitar esos riesgos de desabastecimiento y de apagones que usted decía, y sobre todo controlar los precios, que no deja de ser pues, un choque para nuestro bienestar, nuestra renta y para la competitividad de nuestras empresas. Cambiando de tercio, hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional afirmaba que en 2022 España sería el país más dinámico de toda la Unión Europea en cuanto a recuperación económica. El FMI aprueba la previsión del Gobierno de reducción de la senda de déficit del 8,4%, esperable para este año, a un 5% para el año que viene. Aparte, se pronostica una reducción de la deuda, dicen que del 120% a un 116% del Producto Interior Bruto, y también un crecimiento de de un 10,8% negativo, que fue en 2020, a un 6,4% positivo en 2022. Le pregunto, si bien el Gobierno parece que está dando palmas sobre estas predicciones de grandes cambios y mejoras, con el beneplácito del Fondo Monetario, a la larga, ¿no cree que debería preocuparnos que nuestro país o la economía de nuestro país, sobre todo, no es ningún secreto, fomentada en base al sector servicios, que sea tan sensible a las crisis? Porque lógicamente ha habido una pandemia, todos los países han tenido cierta inestabilidad, pero como en España, en ningún sitio, en el mal sentido. ¿Por qué cree que es esto? ¿Por falta de planes de contingencia? ¿Falta de protección? ¿Dónde cree que radica el problema de nuestro país concreto? Bueno, las dos últimas crisis que hemos padecido han sido muy distintas. La crisis de 2008-2010 fue una crisis que comenzó con un estallido de la burbuja inmobiliaria provocada por el monocultivo inmobiliario de década y media previa, que provocó una crisis bancaria cuando el mundo entró en crisis financiera con el estallido de Lehman Brothers, ¿no? Esa crisis no tiene nada que ver con la actual. Esa crisis destruyó el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, en la de 2010, porque
el tejido productivo, que era básicamente el sector de la construcción, que era insostenible, tal como había crecido, desapareció. Y hubo que reasignar todos esos recursos y todos esos trabajadores y empresas que se perdieron a otros sectores, y hubo que absorber la gigantesca deuda que habían adquirido las entidades financieras a través de sus clientes, que eran pues, la compra de suelo, los promotores, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso es una historia que otro día podemos hablar de ella. Esta crisis ha sido muy distinta. Es una crisis provocada porque la economía no se destruyó un sector completo que estaba además hipertrofiado, sino que la economía paró y dejó de generar riqueza, y la economía española generó menos riqueza proporcionalmente que el resto de economías, porque las actividades vinculadas a la movilidad y a lo que el confinamiento obligó a hacer tienen más presencia en España, como son los servicios, como es el turismo y como es actividades de ese tipo. Sin embargo, el parón ha producido también destrucción de tejido productivo de otro tipo, de empresas de servicios o empresas incluso industriales que no han podido aguantar sin actividad esos meses. Y eso es lo que estamos ahora viendo, cómo intentar hacer que se recupere de la manera más rápida posible. Yo ahí sostengo que hemos dado menos ayudas a las empresas directas y a los autónomos que otros países, porque teníamos menos capacidad fiscal. Y eso quizás esté lastrando un poco el crecimiento actual. Pero la economía española va a recuperar su PIB de 2019 en 2022, confiamos, ¿no? Pero los problemas previos que teníamos o los retos previos siguen ahí, como era la digitalización, la transformación energética, la consolidación de un sector industrial competitivo en un momento en el que la lucha China-Estados Unidos estaba dejando a Europa un poco atrás, y eso que era lo que hablábamos antes del COVID, pues ahora estamos otra vez volviendo a hablar de ello. Tenemos nuevos instrumentos como los fondos europeos y nos la jugamos, tenemos que saber aprovecharlos bien. Cambiando totalmente de tercio, para tener un cierre redondo de entrevista, queremos saber de usted, de su figura política. Recordemos, fue diputado socialista por Navarra en el Congreso de los Diputados del 2004 al 2016. Digamos, fue, aunque la palabra no esté bien, el gurú económico del Partido Socialista en aquellos años, como sí, su portavoz. Bueno, había más. Sí. Había más. Usted era uno de ellos. Me gustaría enseñarle un vídeo y que luego lo comentemos. Gracias a Juan. Eso es Pamplona. Trabaja conmigo, no, por tanto, lo que diga de él no tiene mérito, ¿no? Tiene una cosa muy buena, Juan, que sabe idiomas. Es muy importante, ¿sabéis? Esto de la crisis es muy importante, ¿no? O convencemos a Alemania de que esta es también su crisis, o lo vamos a pasar muy mal. O les convencemos a los alemanes de que hay una regla económica que todo el mundo conoce, todo el mundo, y es que si a tu vecino le va mal, a ti te acabará yendo mal, o lo vamos a pasar mal. Por tanto, Juan es fundamental en mi proyecto político, es fundamental. Han pasado más de 10 años desde esta graduación. Esa fue mi última campaña al Congreso de los Diputados, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba fue nuestro candidato a presidente de gobierno. Ese fue el mitin central en Pamplona, en el Hotel de los Tres Reyes, en mi ciudad, en mi casa. Y después de aquellas elecciones, Alfredo se presentó a secretario general del PSOE, yo estuve con él, lo ayudé, le apoyé, estuve en su equipo, formé parte de la Ejecutiva Federal, formé parte de la Comisión Permanente de la Permanente de la Ejecutiva Federal, como responsable básicamente de asuntos europeos e internacionales, pero muy cerca de él. Aprendí muchísimo de él, éramos ya amigos de antes, yo siempre estuve a su lado, ¿no? Y siempre fue para mí un ejemplo y un referente y un amigo, puedo decir, y luego nos fuimos a la política y luego él nos dejó, y para mí fue muy duro y todavía no lo he superado del todo. Yo el motivo por el cual le he enseñado el vídeo, este vídeo es concretamente de noviembre del año 2011, es precisamente porque todavía la crisis sabíamos que existía, sabíamos que estaba, pero no sabíamos el desarrollo que iba a tener. En cambio, parecía que el profesor Pérez Rubalcaba
le puso a usted como una especie de referente o de advenedizo, en el buen sentido, de la crisis que se iba a cernir sobre nuestro país, y no se equivocó. ¿Cómo ve usted, después de tantos años, el reflejo de estas palabras, de esta proyección que ha tenido al final? Porque no se equivocaba. No, lo sabíamos. Piense usted, o piensa, que eso había sido 2 meses después de la reforma de la Constitución, del artículo 155, en el que estuvimos varios días encerrados y que la redactamos nosotros, básicamente, ¿no? Y sabíamos que la situación económica era ya muy difícil, pero luego todavía empeoró. Además, el gobierno del Partido Popular tomó decisiones equivocadas al principio que tuvo que rectificar, muy duras, que llevaron al rescate de 2012, ¿no? Y bueno, fue también un buen ejemplo de cómo en esos momentos la falta de acuerdos y la falta de consensos en temas básicos puede perjudicar las cosas. Es verdad que el PSOE perdió claramente y el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta muy clara y tenían toda la legitimidad del mundo para tomar decisiones que se tomaron. Pero bueno, todavía hoy estamos debatiendo sobre modificaciones de decisiones que se tomaron entonces y que no han contribuido a resolver problemas que la economía española arrastra desde hace muchos años. Pregunta final. ¿Qué recuerdo guarda usted de su paso en política? ¿Ha merecido la pena? Sí, ha merecido muchísimo la pena. Yo creo que servir a tu país desde el Congreso de los Diputados es un honor. Yo lo hice con entrega absoluta y desde luego fui muy feliz ahí. Aprendí mucho, entendí que un momento se acabó y yo me dediqué en cuerpo y alma y desde luego para mí fue un inmenso honor servir a mi país y a mis ciudadanos. Y también me siento muy agradecido del partido que me llevó, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y yo animo a todo el mundo a hacer política, porque yo creo que es muy bueno que la política sea algo transversal, en el que haya mucha gente, en el que se entre y se salga, y que se refresque con perfiles de todo tipo. Pues nos quedamos con este consejo. Juan Moscoso del Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa La Otra Vista en Radio Reina. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un saludo.